Buenos días, damos inicio a nuestra clase de hoy. En esta clase nosotros vamos a dar comienzo a la semana número 4 del campus virtual, pero la próxima semana vamos a continuar en la semana 4. ¿Ya? Así que no es que haya que apresurarse ahora por la semana 4 y comencemos la semana 5 después, no. Va a ser semana 4 igual tanto hoy día como la próxima semana. Les recuerdo que en caso de dudas, consultas, pueden tanto preguntar por correo electrónico o también pueden ocupar el foro de consultas. Les recomiendo igual que ocupen el foro de consultas para resolver dudas. Así también otros compañeros pueden beneficiarse al ver las respuestas, porque puede ser bastante común que cuando alguien tiene una duda, no haya sido la única persona con la misma duda. Generalmente hay varias personas que tienen las mismas dudas. Entonces, es conveniente que haya ese espacio. Y antes de comenzar, igual les recomiendo ponerse al día con todo lo que se evaluó en el control 1, porque todos esos conocimientos después se siguen utilizando. ¿Ya? Entonces traten de aclarar cualquier duda que tengan con toda esa primera materia de las primeras 3 semanas para poder entender bien lo que viene en las semanas siguientes. Dicho esto, recordemos brevemente qué es lo que habíamos visto hasta ahora. Que en el fondo hasta ahora lo que hicimos fue como un repaso express de lo que ya fue visto en el curso de fundamentos. Vale decir, vimos hasta ahora, como bien dice alguien en el chat, MRUA, efectivamente, vimos movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, diagramas de cuerpo libre, vimos movimiento parabólico, etc. Entonces un repaso así como ultra express. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es todo movimiento en el cual la aceleración es una constante. Ahora, si la aceleración es constante, ocurre en ese caso que la velocidad en un tiempo dado crece en forma lineal con el tiempo. En forma lineal significa que es dependiente del tiempo, pero con potencias de primer orden, no hay cuadráticos. ¿Ya? Eso significa lineal. Ahora, explicación aquí de los términos. Delta T es T menos T0, donde T es el tiempo actual donde ustedes estén evaluando la velocidad, y T0 es algún tiempo en donde conozcamos, o también puede ser donde queramos saber, o sea, pero donde esté envuelta la información, mejor dicho, voy a escribirlo de esa forma, la información, o mejor dicho, la información de la posición y velocidades iniciales. En otras palabras, los famosos V sub 0 y T sub 0, perdón, y R0. Ahora, si la velocidad es lineal en el tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición
pasa a ser algo cuadrático en el tiempo. Y también algo que nos faltaba aquí era que en algún eje dado, sea el eje X o el eje Y, también uno puede utilizar esta relación. Delta RJ es el desplazamiento a lo largo del JS X. J puede ser X o Y. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consideran el tiempo t en el cual t es igual a t0, se van todos estos delta t y ahí les queda que la velocidad en t0 es v0 y la velocidad en t es, perdón, y la posición en t es r0. Así funciona un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Habíamos visto también el caso del movimiento parabólico. O siendo un poquito específico, perdón, al lanzamiento de proyectiles. Profe, ¿Sí? en la fórmula de la posición, ¿por qué le puso gravedad? Oh, buen detalle, solamente por costumbre. Disculpen. Muchas gracias por notarlo. Es la aceleración. Muchas gracias. El movimiento de proyectiles, en particular, es un movimiento donde la aceleración es igual a menos g unidades a lo largo, perdón, del eje vertical. En otras palabras, tenemos que la aceleración en el eje X es igual a 0 metros por segundo y la aceleración en el eje Y es igual a menos g, o sea, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, el lanzamiento de proyectiles es un movimiento en el cual en el eje X es un movimiento con aceleración cero y en el eje Y es un movimiento con aceleración constante. Dicho esto, estas otras tres ecuaciones de aquí se nos adaptan de la siguiente forma. Para el eje X tenemos que la velocidad en el eje X, como función del tiempo, pasa a ser igual a la velocidad inicial en el eje X y listo. Aquí solamente voy a mejorar un poquito la caligrafía. O sea, la velocidad en el eje X no cambia. Eso, aquí estamos suponiendo que el aire no ejerce resistencia. Mientras que en el eje Y, la posición en el eje Y, la velocidad en el eje Y, está sujeta al valor de esta aceleración. ¿Alguien está levantando la mano, sí? Profe, el movimiento parabólico igual habían fórmulas donde se tendían a colocar los senos o los cosenos, ¿no? Sí, y voy a mostrar en fondo a qué uno se refiere con esos senos y cosenos. Resulta que
si uno tiene un vector de velocidad inicial aquí, supongamos que un proyectil es lanzado al inicio con una velocidad inicial que apunta en esa dirección. Vamos aquí a colocar un ángulo inicial Z. Resulta de que para poder determinar cuánto valen V sub 0x y V sub 0y, tenemos que determinar cuántos valen estos catetos de un triángulo rectángulo generado por este mismo vector. Si ustedes aquí hacen un poquito de trigonometría, van a ver que la componente y de este V0 va a ser igual a V0 seno de Z, y esto va a ser V0 coseno de Z. Pero más que ustedes como aprenderse la fórmula de V sub 0i y V sub 0x, lo que les recomiendo es entender cómo es que se calculan. En el fondo, recordar cómo es que uno hacía trigonometría. Entonces, igual si ustedes no recuerdan ciertas cosas de trigonometría, es bueno que repasen un poco sus apuntes de fundamentos o de los cursos de matemática para recordar cómo era que uno aplicaba trigonometría a diversas situaciones. La trigonometría es una de las ramas una de las ramas más útiles de la matemática, porque se ocupa muchísimo en varios aspectos. Ok, y la posición en el eje X vendría siendo algo muy similar a esto, pero sin aceleración. O sea, posición inicial en X más velocidad inicial en el eje X por delta t. Y la velocidad en el eje, la posición en el eje Y va a ser posición inicial más velocidad inicial en el eje Y por delta t, menos un medio, ahora sí es g, por el tiempo al cuadrado. Y la última ecuación es la de las velocidades al cuadrado, solamente que en el caso del eje X no tiene sentido colocarla porque la aceleración es cero, así que no va a contribuir. En el caso del eje Y, en cambio, ahí sí uno puede ayudarse con esta ecuación. Eso por un lado. Y ese es un resumen ultra express de las ecuaciones del movimiento parabólico. Ahora también, estos dos casos que estamos viendo aquí, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento parabólico, son los casos más sencillos de movimiento acelerado, que es cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración no es constante, más que no constante vamos a llamarle general, porque esto también podría ser válido para aceleración constante, ¿ya? Cuando ustedes tienen una aceleración constante y tenemos gráficos, podemos usar los gráficos a nuestro favor. Por ejemplo, supongamos que ustedes aquí tienen un gráfico de
aceleración versus tiempo. En algún eje, voy aquí por el momento como ejemplo colocar el eje X y aquí el tiempo. Supongamos que la aceleración aquí les da una curva del estilo algo como esto. Voy a colocarla un poco más chica mejor. Por ejemplo, algo así. Las informaciones que uno puede obtener desde un gráfico de aceleración versus tiempo son las siguientes. Si ustedes tienen un tiempo aquí T1 y otro tiempo aquí voy a llamarle T2, el área delimitada por los tiempos y el gráfico de la aceleración les puede dar informaciones a ustedes de cuánto cambia la velocidad. Entonces aquí voy a considerar que esta área achurada de esta forma va a ser área de estilo positivo, porque está por encima del eje X, mientras que esta otra que está debajo del eje X voy a achurarla con otro tipo de líneas. Esta va a contribuir negativamente. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? De que en un gráfico de aceleración versus tiempo, el cambio de velocidad si uno se va así como en la precisión matemática y todo eso, tendría que uno considerar la integral entre los tiempos T1 y T2 de la aceleración. Pero nosotros no vamos a calcular integrales acá, dijimos que no lo íbamos a hacer, pero esto al final de cuentas es un área bajo la curva. En síntesis, si ustedes quieren saber cuánto cambió la velocidad desde T1 hasta T2, calculan estas áreas. Obviamente aquí este gráfico es un gráfico con forma bien arbitraria, así que calcularla es difícil, pero en general ustedes podrían encontrarse con gráficos más amigables, rectángulos, trapecios, triángulos, etc. Entonces, en este caso, ustedes, ¿cómo tendrían que calcular este cambio de velocidad? Consideren que las áreas que están por encima del eje X, voy a llamarles aquí A con las líneas en diagonal, debe ser restada a las áreas que están por debajo del eje X. Aquí yo estoy colocando estos signos de valor absoluto para que así nos aseguremos de que están uno restando correctamente. Recuerden, en el fondo las áreas por encima van a contribuir positivamente y las de abajo tienen que contribuir negativamente. Por eso yo estoy colocando aquí estos valores absolutos para evitar que haya confusión. Bueno, tengo que colocar el signo aquí, sí o no, etc. Mejor calculen aquí áreas así como números positivos y después sumen las que están arriba del eje X, resten las que están debajo del eje X. Ahora, con eso ustedes determinan el cambio de la velocidad. Ese cambio de velocidad, al final de cuentas, no es otra cosa que la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, en un gráfico también general, me refiero general en cuanto a que puede ser con aceleración constante, no constante, etc. Ustedes podrían también a lo mejor tener información sobre la velocidad en función del tiempo. En un gráfico de velocidad en función del tiempo,
También hay informaciones aquí que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el cambio en la posición también se supone que es una integral entre dos tiempos de la velocidad. Pero, insisto, aquí no vamos a calcular integrales, vamos a usar la interpretación de la integral, que es la de área. Así que también, si ustedes tienen dos tiempos, ocurre algo muy parecido al caso de la aceleración. Las áreas por debajo del eje X, o del eje horizontal, mejor dicho, van a contribuir negativamente, las que están por encima van a contribuir positivamente. Ahora, en un gráfico de velocidad versus tiempo, no solamente el área va a contribuir con alguna información útil aquí. Resulta que el otro que aquí es bastante útil son las pendientes. Las pendientes les van a dar información sobre la velocidad instantánea o simplemente velocidad. ¿Y eso por qué? Porque la pendiente en un gráfico vendría siendo el límite, cuando los tiempos son pequeñitos, de la velocidad en un cierto tiempo t más delta t, menos la velocidad en un cierto tiempo, dividido por delta t. Y aquí no sé por qué escribí velocidad, tenía que ser aceleración, disculpen. Y esto es lo que uno conoce como aceleración. Entonces, en un gráfico de velocidad-tiempo, el área corresponde a cambios en la posición, o sea, desplazamientos, y la pendiente corresponde a aceleración. Ahora aquí voy a agregar una información extra, que es la de distancia recorrida. Las distancias recorridas tienen una forma parecida al desplazamiento, pero en lugar de ser una resta de las positivas con las negativas, es la suma de todas ellas. Entonces, naturalmente, la distancia recorrida siempre va a dar mayor o igual que el desplazamiento. Y ya para ir finalizando nuestro repaso del día de hoy, las últimas informaciones que ustedes pueden sacar desde gráficos son las de los gráficos de posición versus tiempo. El área en un gráfico posición versus tiempo no les va a contribuir con nada, la verdad, no les va a ayudar. Lo que en cambio sí contribuye en un gráfico posición-tiempo son las pendientes. Las pendientes en un gráfico posición-tiempo sí son las velocidades.
Entonces esto resume a grandes rasgos qué es lo que uno puede sacar de diferentes gráficos. Aceleración tiempo, el área es el cambio de velocidad. Velocidad tiempo, el área es el cambio de posición. Área sin considerar los signos, sumando todos, distancia recorrida. Pendiente es la aceleración. Gráfico, posición tiempo, la pendiente es la velocidad. Incluso las diapositivas que están en el campus virtual tienen un cuadro, una tabla donde todo esto está bastante resumido. Y ya lo último eran los diagramas de cuerpo libre, que ustedes ya lo han venido practicando también desde fundamentos, que son simplemente esquematizaciones en las cuales uno coloca a la partícula en un lugar y las fuerzas que actúan directamente sobre esa partícula son las que uno coloca como flechas. Eso sería lo que hemos visto hasta ahora. En el fondo, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido un repaso de conocimientos que ustedes vieron ya en el curso de Fundamentos de Física. Antes de continuar, ¿alguna duda o algo que sea necesario aclarar antes de continuar? Miren, si no hay dudas ahora, ok, está bien, pero si tienen dudas más adelante, traten de aclararlas, traten de no quedarse con sus dudas, ¿ya? Pregunten, miren, ya sea pregúntenme a mí durante la clase, pregúntenme después por correo electrónico, pregúntenme después ya sea a través del foro, pero no se queden con las dudas, ¿ya? Ahora vamos a hablar ya de un tema completamente nuevo, que es el de movimiento circular. Y en particular no va a ser cualquier movimiento circular. Vamos a hablar en primer lugar del movimiento circular uniforme. El movimiento sin movimientos, la palabra, o frase, mejor dicho, movimiento circular uniforme, es bastante autodescriptiva. Es un movimiento con trayectoria circular y hay algo que es uniforme. No parece haber gran ciencia detrás de eso, pero vamos a ir viendo detalles de a poco. En un movimiento circular uniforme, este se llama así porque, bueno, circular es porque la trayectoria es una circunferencia. Por eso se llama movimiento circular, porque la trayectoria es una circunferencia. Ahora, uniforme es porque la rapidez es constante. Nótese, aquí no estoy hablando de velocidad, estoy hablando de rapidez, ¿ya? Entonces empecemos primero estudiando los elementos de un movimiento circular.
Y aquí voy a mover un poquito el círculo para hacer espacio. Primero, siempre en un problema de movimiento circular conviene tener en cuenta algún sistema de ejes coordenados. Por ejemplo, aquí coloqué estos ejes. Tradicionalmente, en un gráfico de movimiento circular, el eje X positivo va hacia la derecha y el eje Y positivo va hacia arriba. Entonces la posición de una partícula en algún punto de este movimiento va a estar dada por algún punto digamos, sobre la circunferencia, no dentro, sino que sobre la circunferencia. El primer elemento importante en un movimiento circular es el radio de la trayectoria. El radio de la trayectoria es la distancia que hay entre la posición de la partícula y algún punto de referencia, que en este caso es el centro de la trayectoria circular, ¿ya? Distancia entre la posición y el centro. Ese es el radio de la trayectoria. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos la posición de la partícula? Llamémosle, por ejemplo, aquí las coordenadas X e Y. Como que en este dibujo nos falta algo para poder determinar estas coordenadas. Eso que nos falta, uno pensaría, bueno, aquí falta el ángulo. Sin el ángulo no puedo proceder para determinar ningún tipo de posición. Entonces, en lugar de nosotros aquí hablar de X e Y, en un movimiento circular uno también habla de radio y de ángulo, ¿ya? Ese ángulo Z, trazado desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas de un reloj analógico, es lo que se llama posición angular. Entonces, en síntesis, la posición angular les dice el ángulo trazado desde el eje X positivo hasta el radio, ¿ya? El radio entre el centro y la posición actual de la partícula. Eso se llama posición angular. Ahora, ustedes recordarán que en el caso de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento en general de una partícula, uno podía definir desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento? Que alguien me diga, por favor, ¿qué era el desplazamiento en un movimiento general? Era como la distancia recta entre dos partículas. La distancia recta entre dos partículas, bueno, voy a hacer una breve corrección ahí, es entre dos posiciones en realidad. ¿Ves? Entre dos posiciones. Entre dos posiciones de una misma partícula. Claro, y corrigiendo un pelín más, vendría siendo como una flechita que va desde la posición inicial hasta la posición final, ¿cierto? En el fondo el cambio que hay entre una posición y otra. Bueno, resulta que así como uno tiene que desplazamiento en términos matemáticos,
se calcula como una diferencia de posiciones. En otras palabras, R menos R0. En el caso angular también tenemos algo parecido, pero con la posición angular. Tenemos algo llamado desplazamiento angular. Y se define en forma muy similar, como la diferencia entre posiciones angulares. El desplazamiento angular, que vamos a nosotros a abreviar como delta z, se calcula entonces como la posición angular final menos la posición angular inicial de una partícula. Entonces, si es que uno aquí toma este mismo gráfico y considera dos tiempos, imaginen que la partícula al comienzo estaba aquí, en esta posición angular ZI, y después de un tiempo pasa a estar en esta otra posición angular. Llamémoslo aquí disculpen, no está funcionando bien mi pizarra. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Supongamos que la partícula comenzó aquí y después de un tiempo está ahora en esta otra posición, ZF. Entonces, el ángulo que hay entre el radio inicial y el radio final, digamos, vendría siendo el desplazamiento angular. Pueden notar que en forma muy parecida al desplazamiento, el cual tiene signo, el desplazamiento angular también tiene un signo. ¿Ya? Va a adoptar un signo positivo si es que el desplazamiento se realizó en forma antihoraria, vale decir, contraria a las manecillas del reloj, y negativo si es que el desplazamiento fue horario, en el sentido de las manecillas de un reloj analógico. Entonces esos son los primeros dos elementos de un movimiento circular: el radio de la trayectoria y cosas relacionadas con la posición angular, ya sea la posición angular en sí y el desplazamiento angular. Esos son los primeros dos elementos de un movimiento circular. Ahora, los radios son longitudes. Así que al ser longitudes, se miden en metros. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo de la resta de posiciones angulares, desplazamiento angular? Claro. Imaginemos que la partícula en algún tiempo dado, supongamos que a las 8 de la mañana, estaba aquí, en la primera posición, la que estoy señalando aquí con el mouse. Supongamos que esta partícula, con el tiempo, se fue moviendo en esta dirección, hasta que a las 9 de la mañana llega a este otro punto rojo. En ese caso, la posición angular inicial es la posición angular relacionada con el primer punto, el punto de la derecha, que es este ángulo ZI que está aquí. ¿Ya? Esa es la primera posición angular. La posición angular final es la posición angular la posición angular relacionada con el segundo punto rojo, o sea, esta otra de acá.
Y para calcular la diferencia es simplemente restar el segundo ángulo, el final, con el inicial. Si este ángulo eran 150 grados y el inicial eran 45, restan 150 con 45. Ahora, eso también, si ustedes tienen un transportador, por ejemplo, pueden calcularlo o medirlo como el ángulo desde este radio hasta este otro radio final de aquí. Y también yo les decía que delta Z es positivo cuando ocurre en sentido antihorario. Y es negativo cuando ocurre en sentido horario. ¿Queda un poquito más claro ahí? Sí, profe, ahí sí. Súper. Entonces, nosotros también decíamos que los radios rectores se miden en metros, medido en metros, no medidos, medido en metros. Ahora, ¿en qué cosa uno mide un ángulo? Los ángulos uno usualmente los mide en grados. Ángulos en general, aquí llámese desplazamiento angular, llámese posición angular, usualmente se miden o son medidos en grados. Esa es la unidad de medida que uno ha escuchado desde que uno estaba en la educación básica. Pero la verdad es que para contextos matemáticos puros, ¿ya? O sea, la gente cuando uno ve álgebra, por ejemplo, o también en el contexto de un movimiento circular, los grados no son la mejor unidad de medida. Hay una unidad de medidas, hay una unidad de medida, perdón, que es mejor, que son los llamados radianes. Y vamos a hablar un poco sobre los radianes. Un ángulo en radianes se calcula como la longitud de arco subtendida dividida por el radio. En español, ¿qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Les voy a explicar en términos más prácticos. Si ustedes tienen un ángulo aquí, un ángulo aquí entre dos puntos cualquiera de la circunferencia, el ángulo en radianes que se encuentra aquí se va a calcular como la longitud de este arco. A eso me refiero con el arco subtendido, o sea, cuánto hay de longitud a lo largo del círculo entre estas dos posiciones angulares, dividido por el radio, ¿ya? Pueden ver que si uno
ve esto como una diferencia entre dos posiciones, en realidad esto que está aquí es un desplazamiento angular. Y en ese caso, el desplazamiento angular en radianes se calcula como esta longitud de arco que vamos a llamarle delta S, dividida por R. R es el radio de la trayectoria. Los radianes se abrevian con la sigla rad, ¿ya? Por eso aquí coloqué en rad. Ahora, ¿qué equivalencia nosotros podemos conocer entre radianes y ángulos? Por ejemplo, algo sencillo que uno ve cuando calcula el perímetro de una circunferencia. Voy a cambiar el lápiz, disculpen. En el cálculo del perímetro de una circunferencia, ¿cuánto vale el perímetro de una circunferencia? ¿O la longitud de una circunferencia entera? La variación del ángulo por el radio. Sí, efectivamente. De hecho, si uno lo despeja aquí, sería claro, la variación del ángulo o la distancia angular por el radio. Ahora, supongamos que ustedes todavía no han visto esta fórmula. ¿Cómo uno calculaba el perímetro de una circunferencia? ¿Alguna fórmula que ustedes se sepan, ya sea del colegio? 2pi por r. No me acuerdo bien más. Tal cual, así, 2pi por r. Así tal cual. El pi por r cuadrado ese es del área, por si acaso. 2pi por r. ¿Ya? En el cálculo del perímetro de una circunferencia, 2pi por r es el perímetro de una circunferencia entera. ¿Ya? Así que todo esto aquí es 2pi por r. Todo ese largo ahí vale 2pi por r. Ahora, en el caso de una circunferencia entera, ¿cuántos grados hay? 360. 360. Entonces el desplazamiento angular, pero en grados, serían 360 grados, ¿ya? Esto por eso aquí le puse un D por degree, porque en sus calculadoras, cuando ustedes configuran los ángulos, aparecen tres opciones, aparecen la D, la R y la G. La D corresponde a los grados que conocemos nosotros, la R corresponde a los radianes, la G corresponde a otro tipo de grados que se llaman grados centesimales, que nosotros no los vamos a usar y la verdad es que no sé quiénes los usan, porque son muy poco usados. Posiblemente en el contexto náutico se usan. Ok, ahora, ¿cómo uno calcula aquí el ángulo en radianes? Sería el arco dividido por el radio. O sea, 2pi por r dividido por el radio. Por lo tanto,
la circunferencia entera son 2pi radianes. Y eso nos lleva a nosotros a la primera equivalencia entre radianes y ángulos. Perdón, entre radianes y grados. Eso quise decir, disculpen. Tenemos que 360 grados es igual a 2pi radianes. Así que ustedes cada vez que necesiten transformar entre grados y radianes, acuérdense de esta relación, de que una circunferencia entera, 360 grados, es igual a 2pi radianes. Con esa relación, ustedes pueden transformar cualquier ángulo entre radianes y grados. ¿Ya? Ahora, sabiendo esto, podemos calcular o ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos piden transformar $90 grados a radianes, ¿cómo procedemos? 90 grados. Voy a colocarlo encima de la raya. Y como yo les he mostrado en otras ocasiones, aquí conviene multiplicar por alguna fracción. Una fracción que tenga información sobre grados y sobre radianes en este caso. Conviene colocar los grados abajo para que se cancelen con los grados arriba. Y colocamos los radianes arriba para que sobrevivan. Y aquí colocamos la equivalencia que nosotros conocemos entre grados y radianes. Sabemos que 2pi radianes son 360 grados. De modo que aquí los grados se cancelan. Esto ustedes lo pueden hacer con calculadora, pero no es necesario que lo hagan con calculadora. Si ustedes aplican álgebra, pueden darse cuenta que 90 dividido por 360 da un cuarto. Y es un cuarto al multiplicar al 2pi radianes, les va a dar exactamente pi cuartos radianes. Ok, sé que fue muy rápido en esta parte. Recuerden que 90 dividido 360, voy a hacerlo aquí. Si primero simplifico todo por 10, queda 9 dividido 36. Simplificando todo por 9 es un cuarto. 2pi dividido un cuarto, dividido 4, ahí aparece, perdón, no pi cuarto, pi medios, disculpen. Yo mismo dije pi medios y no sé por qué escribí pi cuartos. Aparecen pi medios radianes, ahí sí. Antes de continuar, ¿algo que no se haya entendido ya sea de la transformación o del ejemplo? Profe, yo no entendí por qué le dio pi media. Ya, no hay problema, podemos volver a explicar. Tenemos los 90 grados, ¿cierto? No sé si se entiende bien el por qué multipliqué por esta fracción. Sí, eso sí. Ok. Entonces resulta que si yo tengo aquí 90, al final, mira, aquí me voy a olvidar de las unidades por un momento, por 2pi dividido por 360. Primero, 90 es lo mismo que decir 9 por 10, 36 es lo mismo que es, perdón, 360 es lo mismo que decir 36 por 10.
Así que primero yo puedo simplificar todo por 10. Me queda 9 por 2pi dividido 36. Ahora, aquí puedo volver a simplificar. De cualquier lado, ya sea del 9, del 36, de cualquiera. Si simplifico por el lado del 36, del 9, resulta que el 9 cabe 4 veces en el 36. El 36 está justo en la tabla del 9. Y aquí puedo volver a simplificar, pero por 2. Ahí aparece el pi medios. Ya entendí. Súper. Entonces, así es como aparece este pi medios acá. Vamos con otro ejemplo. Transformemos ahora al revés. Sí. Transformemos 5 pi sextos radianes a grados. Entonces procedemos en forma similar. 5 pi sextos radianes. Serían igual a 5 pi sextos radianes y multiplicamos por una fracción, donde colocamos alguna equivalencia entre grados y radianes que conozcamos. Pero en este caso necesitamos hacer que los radianes desaparezcan. Así que es mejor que aquí coloquemos los radianes abajo, para que así se cancelen. Y colocamos los grados arriba para que sobrevivan. Y colocamos lo que nosotros ahora conocemos entre radianes y grados. O sea que 2 pi radianes serán 360 grados. Así que ahora la única unidad de medida que va a sobrevivir van a ser los grados de aquí arriba. Los radianes se cancelaron. Si nosotros ahora juntamos todo, tenemos 5 pi por 360 grados, dividido por 6 por 2 pi. Veamos qué es lo que se cancela y qué es lo que sobrevive. En primer lugar, los pies se cancelan. Desapareció pi. Y ahora ustedes simplifiquen todo lo que puedan simplificar. Por ejemplo, 2 y 360 se puede simplificar y esto queda 180 en el numerador y apenas un 6 en el denominador. Lo que hice fue simplificar el 2 con el 360. Ahora aquí yo puedo volver a simplificar. Resulta que si ustedes analizan el 180 es divisible por 6. ¿Cuánto es 180 dividido 6? 30. 30, efectivamente. Queda dividido por 1, así que nos podemos olvidar de ese 1 después. Y 30 por 5 son 150 grados. Por lo tanto, con esto concluimos que 5 pi sextos radianes son no otra cosa que 150 grados. Así uno transforma entre grados y radianes. Un último ejemplo, como para finalizar esta primera parte. Transformar un radián a grados. Procedemos en forma similar nuevamente. Un radián. Esto es igual a un radián
multiplicado por alguna fracción donde colocamos a los radianes abajo para que se cancelen con los radianes que están arriba. Y colocamos los grados arriba para que sobrevivan. Y 2 pi radianes son 360 grados. Así que esto nos da 360 grados dividido por 2 pi. Y esto no es mucho lo que se puede simplificar, salvo decir 180 dividido 2, dividido pi. Les doy inmediatamente cuánto esto es en número. Deme un segundito, a mí siempre se me olvida, por eso yo tengo esto anotado en un lugar. Estos son aproximadamente 59. Esa cantidad. Voy a agrandar un poquito la letra así para que se vea mejor. Así que es aproximadamente esa cantidad de grados. Ahí sí. Hay gente que se aprende este último número, pero no sé, yo creo que es más fácil memorizarse esta relación en naranjo que este número de acá. Yo al menos que no soy bueno memorizándome números, prefiero entender mejor esta relación de acá arriba que memorizarme esta relación de acá abajo. Ok, entonces así es como uno transforma entre grados y radianes. Ahora, el radian tiene una pequeña letra chica de que es en realidad una especie de pseudo unidad de medida. Me explico a qué me refiero con pseudo unidad de medida. Cuando nosotros veíamos acá arriba cómo se calculaba un ángulo en radianes, vimos que este ángulo en radianes se calcula como una longitud de arco dividido por el radio de la trayectoria. ¿En qué unidad de medida nosotros medimos las longitudes de arco? ¿En metros? Disculpe, profesor, ¿cuál fue la pregunta? ¿En qué unidad de medida medimos las longitudes de arco? Por ahí creo que igual alguien ya me la dijo por ahí. Los arcos los medimos en unidades de longitud, o sea, metros. ¿En qué unidad de medida medimos nosotros los radios? ¿En metro igual? En metros igual. Entonces, si uno calcula aquí el cociente entre metros y metros, uno dice, oye, pero aquí las unidades de medida se cancelan. Y es verdad, las unidades de medida se cancelan. Por eso, los radianes en realidad son una especie de pseudo unidad de medida. Cuando ustedes mencionan un ángulo en radianes, lo que están diciendo, ¿saben qué? Este ángulo está calculado de esta forma. Y por eso nosotros colocamos radianes. Pero van a ver ustedes después de que cuando hagamos cálculos, cualquier cosa que sea del estilo, por ejemplo, radian por metro dividido por segundo, esto nosotros simplemente lo vamos a escribir como metros por segundo. ¿Ya? Radian por metro dividido por segundo al cuadrado, esto va a ser simplemente metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si el radian está multiplicando algún metro, va a ser como que nada, va a ser como que nunca estuvo ahí. ¿Ya? Porque el radian en realidad eso es una pseudo unidad de medida.
Ese es un último detallito que les cuento antes de continuar después. Ahora que ya hablamos nosotros de velocidad angular, vamos a hablar ahora de velocidad tangencial. Aquí voy a copiar el mismo dibujo que hice acá arriba. Profe, ¿Sí? lo de la velocidad angular fue lo que hicimos de desplazamiento angular, ¿cierto? Velocidad angular, de hecho, lo vamos a ver un ratito y sí, tiene que ver con el desplazamiento angular. Ay, La velocidad tangencial en realidad no es otra cosa que simplemente la velocidad. Ahora, ¿por qué uno habla de velocidad tangencial si vamos a estarnos refiriendo a la misma velocidad con la que hemos estado hablando desde hace un buen tiempo? Es más que nada para separarla de, como el compañero dijo, de la velocidad angular, que es otra velocidad que aparece acá, y de otro concepto que no vamos a ver en gran detalle aquí, que es el de velocidad radial, que es en el caso en que, por ejemplo, supongamos que el movimiento fuese una espiral cayendo hacia el centro. En ese caso también habría una velocidad radial porque el radio está cambiando. Acá nosotros no nos vamos a considerar radio cambiante, vamos a estar considerando radio constante. Así que en realidad la velocidad no es otra cosa, la velocidad tangencial no es otra cosa que la velocidad de la partícula al moverse a lo largo de la circunferencia. Ahora, esto tal vez nosotros no lo mencionamos con tanto detalle, pero seguramente ustedes en el curso de fundamentos sí lo vieron con más detalle. Si yo tengo que dibujar el vector de velocidad aquí, supongamos que aquí la partícula se está moviendo en esta dirección, en dirección antihoraria. ¿Cómo tendría que dibujar aquí el vector de velocidad? la tangente. Tangente, efectivamente. Recuerden que en general, en todo movimiento, no solo en el circular, sino que en cualquier movimiento, el vector de velocidad es tangente a la trayectoria. Eso significa que si nosotros en este mismo dibujo que está aquí, dibujamos el vector de velocidad, tendríamos que dibujarlo como un vector tangente al círculo. Tangente al círculo sería algo como esto.
formando en este caso un ángulo de 90 grados con el radio. Ese sería nuestro vector de velocidad tangencial. Ahora, en forma muy parecida a la velocidad tangencial, aparece el concepto de rapidez tangencial. La rapidez tangencial en un movimiento circular no es otra cosa que el módulo de la velocidad tangencial. Así que rapidez tangencial, llamémosle simplemente que es el módulo de la velocidad tangencial. Así que cuando V con flechita era la velocidad, V sin flechita va a ser la rapidez tangencial. Pero al final están relacionados con que uno es el módulo y el otro es el vector. No van a ser tan diferentes uno del otro, salvo el tema de la dirección. Así que si ustedes lo piensan, un auto que esté dando una vuelta en una rotonda, por ejemplo, el velocímetro en realidad no nos está dando la velocidad del auto, nos está dando la rapidez. Y en el caso de una rotonda sería la rapidez tangencial. Porque el velocímetro del auto en realidad les dice a cuántos kilómetros por hora van, pero no les dice en qué dirección. Entonces el velocímetro en realidad les va a dar una rapidez. Ahora, ¿cuánto vale esta rapidez tangencial? Y aquí hay un primer dato clave. En un movimiento circular uniforme, que para abreviarlo de ahora en adelante vamos a simple llamarle MCU. La rapidez media y la rapidez instantánea coinciden. Si se dan cuenta, esto es bastante parecido al movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez media y la rapidez instantánea coincidían. En el movimiento circular uniforme, también. Bueno, y ya que coinciden, podemos calcularlo. En el caso de la rapidez media, ustedes recordarán que la rapidez media se calculaba como la distancia recorrida, o simplemente llamémosle S, o delta S, da igual, dividido por el tiempo empleado. Esto en el fondo era lo que uno conocía como rapidez media. Y aquí aparecen un par de conceptos asociados.
Vamos aquí a hablar del caso de una vuelta entera, ¿ya? ¿Cuánto es el arco de una vuelta entera? 360 grados. Sí, son 360 grados, pero me refiero a la longitud del arco, al Por perímetro. R, Disculpa. 2pi por R. 2pi por r, exactamente. Muy bien. Ahora, el tiempo que se demora una partícula en dar una vuelta completa en un movimiento circular uniforme es algo que nosotros vamos aquí a denominar con la letra T mayúscula, ¿ya? T mayúscula es lo que algo nosotros aquí vamos a llamar como período y que corresponde al tiempo necesario para dar una vuelta completa. Entonces aquí en particular estamos viendo el caso de una vuelta completa. Porque como la velocidad media y la rapidez media coinciden, podemos usar la vuelta completa sin problemas. Ok, vamos con un par de ejemplos de rapidez media, ¿ya? Dame aquí un segundito, necesito una herramienta adicional. Quiero verificar, en este momento ven mi pizarra y ven una calculadora. Sí, se ven ambas, profe. Súper, muchas gracias. Entonces, aprovechando esto, bueno, ahora desapareció la calculadora, pero va a aparecer en un rato más. Vamos aquí a hacer un primer ejemplo. Determine el periodo la rotación de la Tierra en segundos. Primero, ¿cuánto demora la Tierra en rotar? Un año. Disculpa, rotar, no traslación, rotación. Ah, 24 horas. 24 horas. 24 horas. La rotación, recuerden que es el día, es lo que da el origen al día y la noche, ¿cierto? 24 horas. Ahora, 24 horas, nosotros podemos aquí colocar alguna equivalencia que sepamos entre horas y segundos para que hacer que las horas desaparezcan. Si ustedes no se saben una equivalencia entre horas y segundos, no importa, porque yo creo que ustedes todos sí se saben una equivalencia entre horas y minutos. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. Muy bien. Y aquí ustedes pueden volver a transformar. Sabemos que un minuto son ¿cuántos segundos? 60. 60 también. Así que miren, si ustedes no se acuerdan directamente cómo transformar entre horas y segundos, pueden hacer esto, transformar primero a minutos y después transformar a segundos. Si ustedes ya se lo saben, pueden haber colocado aquí directamente que una hora son 3.600 segundos y les va a dar el mismo resultado, ¿ya? Entonces, si ustedes aquí colocan todo esto en la calculadora, tenemos 24 por 60 por 60, nos da que el periodo de rotación de la Tierra es 86.400 segundos. Eso aproximadamente.
¿Por qué digo aproximadamente? Porque el periodo de rotación de la Tierra no es exactamente 24 horas, es algo así como 23 horas, 59 minutos, 56 segundos, una cosa así. Pero que de alguna forma ahí hay algo que se hace a escala mundial y se arregla los relojes para que queden como en 24. ¿Ya? Pero con eso nos basta con decir que la rotación de la Tierra son 24 horas, o sea, 86.400 segundos. Vamos con 2 ejemplos más. Van a ser en realidad 3 ejemplos más. Determine el periodo de traslación de la Tierra. Traslación en el fondo es lo que da origen a las estaciones del año. ¿Cuánto es el periodo de traslación de la Tierra? Lo primero que se sepan ustedes. ¿Cuánto demora la Tierra en dar una vuelta al Sol? 365 días. 365 días, exactamente. Como 25. Sí, técnicamente son 365,25 o 26. Es verdad. De hecho, se supone que es gracias a ese 0,25, 0,26, es que cada 4 años tenemos que agregarle un día más porque quedamos sobregirados en un día. Es una muy buena acotación la del 25. Ahora, transformemos a segundos. Yo no tengo idea cuántos segundos tiene un día, pero acá arriba lo acabamos de ver. Acá arriba vimos que un día tiene 86.400 segundos. Si ustedes no conocen esta relación entre día y segundos, no importa, porque por último lo que pueden hacer es primero transformar de días a horas y de horas a segundos, ¿ya? No es un problema. Así que, después de esto, calculamos aquí 86.400 por 365.25 y tenemos ese número, un número bastante grande, 331.557.600. ¿Ese era? Sí, ese era. Y de esa forma uno determina el periodo de traslación de la Tierra. Antes de continuar con nuestros siguientes ejemplos, ¿algo que no se haya entendido de estos 2 ejemplos anteriores? Profe, ¿Sí? entonces en un ejercicio o algo así, si tomamos el periodo de traslación o rotación de la Tierra, tenemos que tomarlos como el tiempo que sabemos nosotros, ¿o no? O los Sí, días. el tiempo que saben ustedes, y ahí ustedes comienzan a transformar. Ah, y hay que contar el 25, como, no sé. Sí, es que ya sé que ese es verdad, pero naturalmente como 365, pero... Ah, mira, bueno, si tomas 365 en lugar de 25, no hay tanto lío, ¿sabes? De hecho, mira, te voy a mostrar el por qué. Porque mira, si ustedes toman 86.400 y multiplican por 365 solamente, ¿ya? Fíjense que el número que les da es un número que tiene diferencia algo así como en el primer, segundo, en la cuarta cifra. O sea, la diferencia que van a tener con el resultado final va a ser de menos del 1%. Así que miren, si ustedes no se saben el 365,25,
y ustedes solamente se saben el 365, no importa, háganlo así tal cual. Les va a dar un resultado muy cercano al que debe dar. ¿Ya? Así que no se preocupen por ese, digamos, por ese detallito, ¿ya? Bueno, nos vamos a colgar de este último ejemplo del año. Para determinar la rapidez tangencial de la Tierra en su traslación alrededor del Sol. Ok, si nosotros hacemos un poquito de memoria, para la rapidez tangencial necesitamos el radio de la trayectoria y el periodo. El periodo lo acabamos de calcular. Usen ya el 365,25 o usen el 365, da igual porque la diferencia va a ser pequeñita. Por el momento no estamos haciendo cálculos de precisión astronómica, así que basta aunque tengamos una primera idea, ¿no? Por eso 0,25 no va a ser gran problema. Bueno, el tema es que nos falta el radio. Ahora, también aquí hay otra letra chica. Vamos a aproximar la trayectoria de la Tierra a un círculo. ¿Ustedes saben qué forma tiene realmente la trayectoria de la Tierra? ¿Una elipse? Es una elipse, efectivamente. O sea, una especie de círculo achatado. Pero la verdad, en el caso del planeta Tierra, este círculo está muy poco achatado. Es, como se dice en el lenguaje geométrico, es una elipse con muy baja excentricidad. La excentricidad en el fondo tiene que ver con qué tan achatada es esta elipse, ¿ya? Así que un círculo tiene excentricidad 0, por ejemplo, mientras que una elipse ultra achatada, que es casi como una línea recta, de tan achatada que es, tiene excentricidad 1. Bueno, en el caso de la Tierra, tiene una excentricidad tan baja que podemos aproximar su trayectoria a un círculo sin equivocarnos tanto. Entonces aquí vamos a aproximar por un círculo, pero nos falta el radio de la trayectoria. No es necesario que ustedes sepan ese dato. Yo aquí se los voy a dar. Esta es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Así que vamos a usar estos dos datos, el hecho de que la distancia media entre la Tierra y el Sol es ese número. Vamos a aproximar la trayectoria de la Tierra a un círculo. Y con eso vamos a obtener la rapidez tangencial del Sol alrededor de la Tierra. Perdón, de la Tierra alrededor del Sol, disculpe. Entonces, sería 2pi por... Voy a colocar este tremendo número que está aquí. 149
1.597.870 kilómetros, dividido por la cantidad de segundos, que es la que nosotros habíamos visto acá. 31.557.600 segundos. Si yo no transformo los kilómetros a metros, esto me va a dar en kilómetros por segundo, ¿ya? Por el momento, dejémoslo así. Y veamos cuánto da esto. Dice entonces, el numerador tiene 2pi por 149.597.870. ¿Lo dijiste bien? ¿Sí? Dividido por 31.557.600 segundos. Y esto da 29.79. kilómetros por segundo. Le mostré con calculadora en mano para que ustedes sí me crean los números, porque los números parecen extraños. Uno no se imagina moviéndose a un cuerpo a una velocidad tan grande. Estamos hablando de 29, casi 30 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con la que se mueve la Tierra en el espacio alrededor del Sol. Me preguntan en el chat si acaso los kilómetros no se pasan a metros. En este caso, si ustedes quieren, sí. En este caso serían 29.790 metros por segundo, que es la misma idea. En una prueba nosotros las unidades de medida van a estar incorporadas en las alternativas, así que ahí ustedes van a ver inmediatamente si deben calcularlo en metros o en kilómetros. Ahora, si la Tierra se está moviendo a esta tremenda rapidez en el movimiento alrededor del Sol, ¿por qué es que nosotros no lo notamos? Es curioso, ¿por qué nosotros no notamos que estamos moviéndonos a casi 30 kilómetros por segundo? No es una velocidad menor. Y esa razón tiene que ver con la aceleración. La verdad es que lo que los humanos en general sentimos, y no solo los humanos, sino que los cuerpos en general, nosotros no sentimos en realidad el efecto de la velocidad, lo que sentimos en realidad es el efecto de la aceleración. ¿Alguno de ustedes le ha tocado viajar en avión? Sí, profe. Ya. Le hago la siguiente pregunta. Cuando el avión está en su altura máxima y va así como a velocidad estable, ¿ustedes se dan cuenta que van a una cierta velocidad? O sea, ¿ustedes sienten el efecto de los 900 kilómetros por hora a los que va el avión? No, profe. No, profe. No, pues de hecho, uno incluso puede tomar un vaso de agua dentro del avión y no es que el agua vaya a quedar pegada en el fondo del avión. Y es porque la verdad, uno no siente los efectos de la velocidad. Uno siente los efectos de la aceleración, o sea, del cambio de la velocidad. Entonces eso aplicado al avión, el avión va a 900 kilómetros por hora volando y uno no lo siente. Pero si el avión de repente desacelera, acelera o cambia levemente su dirección, ahí uno sí siente eso. Vámonos a un ejemplo un poco más local, digamos, pisando la tierra. Si uno va en un bus, en general uno no siente tanto el movimiento en el bus, salvo cuando el terreno está rugoso, cuando tiene agujeros, baches, etcétera. Ahí uno siente los efectos del cambio del vector velocidad, el hecho de que la velocidad cambia de dirección. Uno no siente los efectos de la velocidad, uno siente los efectos del cambio de velocidad o de la aceleración, como se llama. Bueno, ¿por qué entonces nos sentimos el caso de estos 30 kilómetros por segundo? La próxima semana vamos a ver de que existe algo llamado aceleración centrípeta, que es un tipo de aceleración asociada a los movimientos circulares, una aceleración que va apuntando hacia el centro, y que para este caso bien particular, a pesar de este tremendo número, es algo bien bajito y es que es por eso que no lo sentimos. Ok, por un tema de tiempo, el otro ejemplo que yo les iba a dar, se lo voy a dejar así como para que ustedes lo hagan cada uno por su cuenta. Lo podemos revisar después la próxima semana.
va a quedar pendiente. Pero igual si ustedes hacen un desarrollo y quieren revisarlo, igual pueden preguntarlo a través del foro o a través del correo electrónico y podemos revisarlo. Calcule la velocidad tangencial de Temuco en el movimiento de rotación. Aquí ustedes van a necesitar dos datos: el radio de la Tierra y la latitud de Temuco. Ahí ustedes aprovechen y usen a San Google para determinar esos dos datos. Ok, dejamos la clase de hoy hasta aquí, nos encontramos el próximo jueves, y el próximo jueves continuamos con la semana 4, seguimos con movimiento circular. No sé si hay alguna duda antes de cerrar. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Que, por ejemplo, usted dice que calculemos la velocidad tangencial, pero la velocidad tangencial es la misma, ¿tiene su fórmula especial o es la misma rapidez que ocupamos anteriormente? Buena pregunta. Aquí yo sí me equivoqué, en realidad tenía que ser rapidez tangencial. ¿Ya? Muchas gracias por mencionar ese punto. Ahora, aprovecho también de mencionar que igual de repente uno como que tiende a abusar del lenguaje, y a veces en algunos libros incluso a veces le llaman velocidad tangencial a la rapidez tangencial, ¿ya? Solamente que aquí nosotros vamos a tratar de ser un poco más rigurosos, más cuidadosos con el lenguaje, y velocidad vamos a referirnos al vector. Pero sí, aquí es la rapidez tangencial lo que quería decir. Gracias por mencionar ese detallito. Profe, ¿qué datos vamos a necesitar? Van a necesitar aquí, espera, disculpa, ups, no sé qué me pasó, borré un par de caracteres por accidente, dame un segundito. El radio de la Tierra, mira, ese ya se los puedo dar, es aproximadamente 6.370 kilómetros. Y la latitud de Temuco, que son como 30 y algo grados sur, ¿ya? Eso no me sé el número de memoria, pero Google se lo puede dar fácilmente. ¿Ya? Ustedes necesitarán estos dos datos, y además recordar que en el radio, de aquí en la velocidad, ese radio es el radio de la trayectoria circular, ¿ya? Por eso es que ustedes aquí van a necesitar la latitud, ¿vale? Ok, no sé si hay alguna otra consulta antes de finalizar. Profe, ¿Sí? que por ejemplo usted cuando nos dice que vemos el radio, tenemos que pensar en un radio así de una circunferencia o lo hablamos de una distancia que hay de un punto a otro punto. Por ejemplo, usted habla de Temuco, por ejemplo. Ya. En el caso de Temuco, miren, les voy aquí a dar como un breve anticipo de a qué me refiero. Claro, me refiero al radio de una circunferencia. Piensen, aquí voy a dibujar, hacer un dibujo bien grande para que se note. Piensen que Temuco está más o menos, lápiz por favor aparece, va a estar por aquí más o menos. Voy a suponer que la Tierra está girando en un eje vertical, ¿ya? Entonces, Temuco en realidad no está girando así. Temuco en realidad está girando en una especie de circunferencia más chica. Y por eso es que ustedes van a necesitar la latitud, para determinar cuánto vale el radio de esta circunferencia. Ustedes tienen el radio de la Tierra, que es esta cantidad de acá. ¿Perdón? Pero ustedes van a necesitar calcular este otro radio de aquí. ¿Ya? Por eso es que yo les decía que iban a necesitar la latitud. Y ahí ustedes, si quieren, pueden también como ejercicio calcular la rapidez tangencial de varias otras ciudades importantes del mundo.
Y pueden notar de que en general, no sé, calculen la rapidez tangencial, no sé, de Vancouver en Canadá, o de Helsinki casi llegando al Polo Norte en Finlandia, o de Yakarta, que está en Indonesia, muy cercano a la línea del Ecuador. Y van a ver que son números diferentes. Profe, la latitud me sale que es menos 38.733. Ya, esa es una coma, por si acaso. Ah. Ese 38, ¿cuánto? 700. 773. Ya, por si acaso. Ese 1000 que te apareció ahí, en realidad es una coma, ¿ya? Por si acaso. Tal vez Google te puso un punto ahí. Se refiere a 38,773. ¿Ya? Sí, es una coma. Sí. O sea, me dio como punto. Sí, claro, es que Google usa notación norteamericana. Es por eso. Ok, bueno, se los dejo eso para que ustedes lo hagan durante los días que hay de aquí a la próxima clase, y la próxima clase revisamos este ejercicio con detalle, ¿vale? Vale, profe. Bueno, Ok, profe. que tengan buen fin de semana, nos encontramos el jueves. Chao, profe, que la pasé bien. Chao, Igualmente. profe. Chao, profe. Chao, profe. Le ven.